Podcast número 428. Durante la segunda infancia, que abarca más o menos entre los 6 y los 12 años, los niños comienzan a desarrollar la capacidad de tomar decisiones morales de manera un poco más autónoma. Es parte del proceso de formación de su personalidad. Esto significa que no solo siguen las reglas establecidas por sus papás, sino que también empiezan a internalizar valores y principios éticos que guiará su comportamiento por el resto de la vida. O sea, lo que estoy diciendo es que empiezan a formar su propia moralidad. En esta etapa es pero muy importante que los papás y cuidadores proporcionen un ambiente donde los niños y las niñas puedan reflexionar sobre lo correcto y lo incorrecto, y así entender las implicaciones de sus acciones. O sea, saber que hacer cosas malas tiene consecuencias, así como hacer cosas buenas, tomar buenas decisiones, tiene muchos beneficios. Sí, hoy en este podcast queremos hablar de la autonomía moral, ese proceso de formación en nuestros hijos de lo que está bien, lo que está mal, lo que van a decidir por el resto de sus vidas con respecto a su moralidad. Digamos que en esta segunda infancia los niños empiezan a observar y a imitar. Ellos observan el comportamiento moral de los adultos que los rodean y los imitan. Proverbios capítulo número 22, versículo número 6. Continuamente estamos trabajando con este importante versículo. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Así que los adultos que rodean a los niños, que en sus primeros años son esencialmente sus papás, tienen que ser un ejemplo vivo de lo que es la moralidad cristiana, porque los niños empiezan a tener reflexión crítica. Ojo, en esta edad ellos no solamente imitan, sino que comienzan a cuestionar, a reflexionar y a hacer juicios morales. ¿Te pasa que tu hijo, tu hija, ahora empieza a preguntar por qué, y por qué esto, y por qué así, y por qué no así? Y ahí empiezan a aceptar algunos valores y a descartar otros, porque ellos mismos ya empiezan a considerar que unas cosas son justas y otras no tanto. En este sentido, es crucial darles espacio para discutir y procesar sus pensamientos. Los papás deben guiar estas reflexiones con paciencia y sabiduría bíblica, reconociendo que la moral cristiana no es relativa. Bueno, de esto hemos estado hablando últimamente, sino que la moralidad que nos acompaña a nosotros los cristianos está extractada, sacada o basada en la palabra de Dios, y esa no es relativa, es definitiva. En este tiempo los niños empiezan a formar la conciencia, y la conciencia es una herramienta dada por Dios para discernir el bien y el mal. O sea, ahí empiezan a tener conciencia de la conciencia. Romanos capítulo número 2, versículo número 15 dice: muestran que llevan la ley escrita en el corazón, así lo demuestra su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Por lo tanto, ayudar a los niños a formar una conciencia moral sólida es esencial para que, en el futuro, tomen decisiones basadas en principios cristianos, incluso cuando no estén bajo la supervisión de sus padres. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo continuamente les decía a mis hijos: yo me voy, los ojos de papá no van a estar contigo, pero los de Dios sí. Y entonces acudía a su conciencia, entendiendo que ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Así que ellos mismos tenían que apelar a esa conciencia para, desde lo profundo de su corazón, obedecer a sus padres y, por ende, obedecer a Dios. Entonces, el valor moral de la familia es el primer y más poderoso influjo moral en la vida del niño. Los valores familiares se transmiten principalmente a través de la convivencia diaria. Cada aspecto, por pequeño que sea, es bien importante. Los niños nos están observando todo el tiempo. Los ejemplos y la interacción entre los miembros del hogar es importante. Pero escribí algunos aspectos clave que fortalecen la moralidad dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, las formas de convivencia familiar.
en esta segunda infancia uno constantemente se las está enseñando. Porque en la casa, al fin y al cabo, ese es el entorno más importante donde los hijos observan y experimentan los valores morales. Por ejemplo, en la forma en que los padres se comunican entre ellos, la forma en que los papás les hablan a los hijos, la forma como los padres esperan que los hijos respondan. Efesios capítulo número 4, versículo número 29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Los tonos adecuados entre los adultos que rodean a los niños es importante. Cómo papá se dirige a mamá cuando tiene una diferencia con ella y cómo mamá responde. Esos oídos siempre van a estar ahí prestos para captar cuál es la mejor manera para comunicarse. Pero no solamente eso, sino que además van a estar pendientes para darse cuenta cómo es que esos adultos resuelven sus conflictos. El niño se da cuenta cómo su papá y su mamá resuelven sus problemas cuando tienen diferencias. Si ellos ven que el problema se resolvió con paciencia, amor y perdón, aprenderán a hacer lo mismo en sus relaciones. De hecho, usted, querido papá, usted, querida mamá, podrá decirle a su hijo: oye, ¿te has dado cuenta cómo resuelvo yo los problemas con papá? Nos amamos, nos respetamos, no nos gritamos. Colosenses capítulo número 3, versículo número 13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este es el podcast 428. Hay 427 esperando por ti en joseordóñezcristiano.com. Y recuerda que allí encuentras toda la información de nuestra cuarta escuela para padres, en donde hablaremos más a profundidad temas como estos. Seguramente no habías caído en cuenta que en la segunda infancia se empieza a formar la moralidad. Siempre les digo allí, los hijos aprenden moralidad de la familia, moralidad en la sociedad, moralidad en la escuela, pero siempre hay un tiempo donde los hijos empiezan a desechar la moralidad que no les interesa y empiezan a adoptar una propia, esa que muy seguramente les acompañará el resto de sus vidas. Si quieres participar en nuestra cuarta escuela para padres, ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y allí encuentras toda la información de estas 15 horas en donde hablaremos a profundidad de la mejor manera para educar hijos que teman y honren a Dios. También en la descripción del podcast y de este video encuentras el enlace que te lleva allí. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día y que quizá puedas poner en práctica todas estas pequeñas perlas que siempre entresacamos de la palabra de Dios y que pueden ser parte de la sabiduría para poner en práctica en la educación de tus hijos. Que Dios te bendiga.